Hello, 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 hello. ¿Dónde ando? ¿Dónde ando? Acá estoy. Hello and welcome. Hello and welcome to this new episode. Of 100 Days of Code Challenge with me, Darwin Pinto, Darwin English. Oigan, ¿cómo están? Qué gusto comenzar a ver que mucha gente ya se está conectando. Thank you very much por todas las personas que nos han acompañado desde el day number one en este 100 Days of Code Challenge. Hoy estamos de manteles largos porque hoy es el día 50. ¿Lo pueden creer? It's the 50th day. Es el día 50. Man, esto es tripidante. Is that the word? I don't know. ¿Así se dice o no? Tripeante, tripidante, I don't know. No, it's unbelievable. It's incredible, right? Empezamos en noviembre y hoy es el día 50 de este reto que me propuse a finales del año pasado para comprender Python, right? This is day 50 out of 100. Y recuerdo, quiero platicarles un poco para all those people who haven't been here since the very beginning, that I decided to take this challenge porque era noviembre, eran finales de noviembre, principios de diciembre, y resulta y resalta que, pues, había muchas personas publicando retos y calendarios de Adviento para programadores, y yo que tengo un background ahí más o menos tecnológico, entonces dije, a ver, ¿qué tal si hago uno? No creo que vayan a estar tan complicados. No pude hacer ni uno. Muchos al principio ni siquiera los entendí. Eso como que me dañó un poco el ego y dije, no, me tengo que poner las pilas. Y entonces decidí hacer 100 Days of Code Challenge todos los días, programando de lunes a viernes. A no ser que suceda algo extraordinario como el día de ayer, que descubrimos que estábamos llenos de arañas y tuvimos que hablarle al que fumigaba para que nos ayudara con la plaga. Pero anyways, the thing is that 100 Days of Code Challenge cumple un día especial. Este es el día 50. Bienvenidos. Let's start coding, right? Remember that this thing, I do it, yes, of course, in order to improve my level in coding, right? But another thing that I have to do, that I need to do, is to help you guys with your pronunciation and with your English. So then is this: every time I read something in the tutorial, right, that I think that is worth mentioning, okay, creo que valga la pena mencionar porque es una pronunciación que le he escuchado en mis más de 15 años como maestro de inglés a mis alumnos de manera recurrente que se equivoquen a la hora de pronunciar. Yo voy a hacer una pausa y se los voy a explicar y ustedes me dirán si lo entienden, no, o buscamos otra manera de explicarlo, okay? So that's the point. Remember that we are watching this Cisco Networking Academy tutorial called Basic Python number 1, Essentials, right? So eso es lo que estamos haciendo acá. Let me log in into the tutorial, right? Yes. Let me wear my glasses. Hoy puse como el zoom out bien acá y no alcanzo a ver. Yes, Yeshua ya está acá con nosotros y nos saluda. Dice, hello guys, hello. Dejen un saludo y todas aquellas personas que están por primera vez acá. Obviamente los de casa, siempre por favor llegan y saludan y se ponen listos para ayudarme con el tema de la programación y mejorar su tema de pronunciación. Pero me interesa mucho empezar a conocer gente que se conecta. Por ejemplo, aquí nosotros saludamos al David, al Yeshua, al Josué, a Fabio, a Álvaro, un montón de personas que son como recurrentes. Pero acá, por ejemplo, el día de hoy tenemos más de 34 personas conectadas, pero nadie saluda. A mí me interesa muchísimo conocerlos a todos ustedes, en especial para que mejoren su nivel de inglés con nosotros. Recuerden que una de las filosofías de Inglés para Devs es ayudar a las personas que están en tech a hacer más grandes sus sueños, ¿sí? Y sus metas a través del dominio del idioma. Noten cómo no decimos solo aquellas personas que puedan pagar alguno de nuestros cursos. Y es por eso que hacemos este live. Hacemos martes y jueves también en la mañana sesiones donde vemos tutoriales JavaScript en English y vamos explicando todo lo que sucede ahí en inglés, obviamente con el enfoque de que ustedes aprendan inglés. Y luego también tenemos, por supuesto, nuestros círculos de conversación, nuestros conversation circles,
todos los días de lunes a jueves, 6 p.m. GMT-6, esto es GMT-6, horario México, es decir, ustedes hagan la conversión y están completamente invitados a estos círculos de conversación si ya forman parte de lo que son nuestras comunidades, tanto en Discord como en WhatsApp. Decidimos abrir 2 comunidades porque en Discord, pues ahí es donde está la chaviza, ¿no? Y ahorita es lo que está como bien trend, pero para personas que no estamos tan pendientes del Discord, estamos también en WhatsApp, ¿no? Y ahí es donde compartimos idioms, compartimos phrasal verbs, compartimos tips, compartimos un montón de contenido y les ponemos los recordatorios de estos eventos que nosotros tenemos on YouTube Live, right? And also the things that we do for free, like the Conversation Circle. Es una sesión de 1 hora en donde se conecta un montón de gente de todo el mundo para practicar su inglés. Y Daniel nos saluda y nos dice, hi everyone, hello, hello. Hello Daniel, how's it going? Y también tenemos a Edgar que dice, hello banda, ¿cómo están? ¿Cómo están? Edgar es de los recurrentes acá. Francisco Cobas, creo que es la primera vez que lo veo por acá. Welcome, Francisco. Hello, guys. Here from Uruguay. Uruguay. Oh, my God. Uruguay. Ok. Pues me da mucho gusto. Me da mucho gusto que ya estén todos acá listos para verme hacer el ridículo, para mejorar su pronunciación. Ok. También tenemos... Eminem dice, hola, no soy de IT, de TI, pero de tecnologías de la información, pero me sirve para practicar inglés. Ok, welcome, Eminem, Ok. How about if we get this party started, okay? So, I'm going to share my screen with you. And remember, this tutorial we already completed. We already completed the 4 modules. Module 1 was introduction to Python. Module 2 was data types, variables, operators, and basic I/O operations, right? Eran binary things, right? So module 3, Boolean values, conditional loops, lists, and processing everything, bitwise operations. Yeah, eso es lo que estaba buscando. Esa era la palabra que estaba buscando. Y luego tenemos este módulo 4, que ya lo terminamos. Y con ello estamos en esta última parte, que es el examen final. Tomamos el examen final y sacamos 93% gracias a todas las personas que estuvieron ayudándome en esa sesión, que estuvo súper padrísima, que estuvo bien interesante, en donde sacamos entre todos un 93%. Y ahora estamos en el final project. ¿Qué pasa? Si ustedes se dan cuenta, aquí el final test está después que el final project. Pues bueno, me puse ahí todo nervioso y primero abrí el final test antes del final project. Y en el final project es donde estamos el día de hoy finalmente. Let me set up this thing correctly for me to read the problem that we are trying to solve, right? This challenge. And I suppose this is a challenge that is really common. That is really common in technical interviews. At least I've seen those tweets when they say, me dejaron un tic-tac-toe, me dejaron el juego de la vida. ¿Qué otro he escuchado? Me dejaron cosas muy sencillas como el burbuja loop, right? So in this case, we're trying to solve a tic-tac-toe, right? Remember that a tic-tac-toe es el juego del gato aquí en México, ¿ok? Ese es a lo que se refiere el tic-tac-toe. Tic-tac-toe es el juego del gato. En Perú le llaman el michi. En España le llaman 3 en raya. Y bueno, si ustedes tienen una manera diferente de cómo se llama en su país, please let me know in the comments. Déjenme en los comentarios, ¿ok? So, let me read this thing. Remember, you have to repeat. Lo más que puedan repetir. Hay personas que nos están escuchando desde su trabajo, hay personas que nos están escuchando desde casa y entonces a lo mejor no pueden estar repitiendo en voz alta, pero por lo menos, no pueden estar repitiendo en voz alta todo, pero por lo menos traten de repetir las palabras claves que yo les voy a ir diciendo. Mira, Francisco nos dice que en Uruguay le dicen el tatetí. ¿Verdad que no tiene nada que ver el gato, el tic-tac-toe, right? ¿Por qué se llaman tatetí? ¿Por qué se llama gato? ¿Por qué se llama tic-tac-toe, right? El 3 en raya es el que me parece como más lógico, ¿no? Finalmente tienes que poner 3 símbolos en raya. Pero el gato, de Perú lo entiendo que dice el mishi, right? Pero el mishi, ¿qué? El mishi nada más es como
Gato en peruano or something like that. I don't know. Anyway, so let's start reading. Scenario. Repeat with me. Scenario. Scenario, right? Scenario. Your task is to write a simple program which pretends to play tic-tac-toe. Pretends. Pretends in this case no significa que pretenda. Perdón, no significa, sí, que pretenda, que trate, que no lo intente, que no lo logre, que lo intente. No. Pretends es que simule. ¿Ok? Cuando tú pretends, es que simulas. When you pretend to be someone, cuando you pretend to be someone, es que tú simulas ser alguien. ¿Ok? En este caso, no es de que pretenda e intente, sino de que sea como una simulación. ¿Ok? La computadora va a hacer una simulación de que juega tic-tac-toe. Noten la diferencia entre esos significados. ¿Ok? So, to make it all easier for you, to make it all easier. Recuerden esta característica que tiene el inglés, que es el enlazar palabras, ¿ok? Si una palabra termina con un sonido de consonante y la siguiente palabra comienza con un sonido de vocal, estas palabras las vamos a decir como si fueran una sola. Por eso decimos to make it all, y no to make it all, to make it all. Y luego, noten que también aquí hay otra, o termina con sonido de consonante L, y la que sigue es I, de easier. I de easier es un sonido de vocal, entonces esta también la vamos a pegar con esta. De manera que vamos a pegar tres palabras como si las dijéramos, como si fueran una sola. So, repeat with me, to make it all easier. To make it all easier. Piensen en esto, ¿estoy hablando rápido? No. En realidad lo que está sucediendo es que da la impresión de que estoy hablando rápido y que por eso probablemente muchas personas cuando están escuchando hablar a alguien inglés de manera natural, de manera común, no le entienden y lo atribuyen a que la otra persona probablemente esté hablando muy rápido, pero ese no es el caso, sino que se debe a esta característica del inglés de que se enlazan los sonidos. To make it all easier for you. To make it all easier for you. Okay, we've decided to simplify the game. Here are our assumptions. Aquí están las assumptions. Here are our assumptions. Fíjense, here termina con un sonido de consonante. Es cierto, aquí hay una vocal. Sin embargo, esa vocal no suena. So, here, y luego la que sigue es un sonido de vocal, es la A. So, here are, right? Y no here are, sino here are. Y fíjense acá, are, suena como esos memes en TikTok de que le ponen diferentes palabras y todo suena ra, ¿no? So, here are, porque are termina con el sonido consonante de y our empieza con el sonido de a. So, here are. Y finalmente, para la cereza del pastel, también termina con un sonido de consonante y el que sigue es un sonido de vocal. Entonces decimos toda esta frase de corridito. Here are our assumptions. Here are our assumptions. ¿Se fijan? En realidad es muy sencillo. Es muy sencillo y es cuestión de que nos vayamos acostumbrando. Dice Ángel David Castillo Castro, my friend Ángel, how's it going? Hello teacher and guys, yes, saluden chicos. Hay un montón de gente, creo que estamos rompiendo récord de views. Tenemos 82 personas viéndonos el día de hoy. Salúdenos a todos, queremos conocerlos. Y luego dice Yeshua, today I found a new word, be kept. It's an expression. Be kept. Danos un poco de contexto en dónde la escuchaste y cómo la vas a aplicar. Okay, so very good. Let's continue. The computer, examples given. I mean, in other words, right? Your program. Esto no quiere decir examples given. Sorry. Examples given is for e.g. E.g. Supongo que lo han visto y es como decir ejemplos. Mientras que IE es in other words. Esa es la expresión. En otras palabras, your program should play the game using access. ¿Ok? Entonces, el programa
va a utilizar X's, ¿ok? Este es el plural de la letra X, X's. The user, ahora sí, examples given, you should play the game using O's. A nosotros nos tocan las O's. The first move belongs to the computer. The first move belongs to the computer. It always puts its first X in the middle of the board, right? Ok, entonces, siempre va a empezar, siempre va a empezar la computadora. Y su primer movida va a ser en medio del board. Y luego la segunda assumption dice, all squares are numbered row by row, starting with 1. See the example session below for reference. Ok, todos los squares, todos los fields, sorry, todos los slots, squares, fields, slots, en este caso son sinónimos, son los espacios, right? The spaces de nuestro gato are numbered row by row, están enumerados línea por línea, starting with 1. See the example session, example. Repeat with me at home, example. Nos comenta Yeshua, dice, in a description issue, the language, y no language should be kept selected until the user changes it again. Be kept, debe mantenerse. Be kept está en forma pasiva. Está en forma pasiva. Recuerden que hay verbos que tienen voz activa y voz pasiva. Voz activa y voz pasiva. No me voy a ir completamente con todo el tema, pero sí quiero decirles qué es la voz pasiva y qué es la voz activa. Vamos a empezar por la voz activa. La voz activa es cuando el sujeto está haciendo algo y es lo más sencillo. Por ejemplo, yo hablo, ¿ok? Ustedes ven el live, ¿ok? So, my coworker likes JavaScript. Mi compañero de trabajo gusta del JavaScript. Él está haciendo algo, él está haciendo la acción de que le guste, ¿ok? Or how about my girlfriend has a MacBook Air M3 computer. Mi novia ella está haciendo la acción de tener, ¿ok? Eso es voz activa. Mientras que la voz pasiva es cuando el sujeto no está haciendo nada, sino que recibe la acción, ¿sí? Y lo podemos ver muy comúnmente cuando estamos escuchando las noticias, por ejemplo. Dice, el estado de México fue azotado por lluvias fuertes. El estado de México es el sujeto y no está haciendo absolutamente nada. Está recibiendo la acción de ser azotado por lluvias fuertes, ¿ok? La compañía fue comprada. The company was bought. Fue comprada. La compañía no hizo nada, solamente recibió la acción de ser comprada, ¿ok? Un tema triste, por ejemplo, hundreds of people have been laid off. Han sido despedidos, les han aplicado el layoff. Ellos no hicieron nada, sino que se les aplicó el layoff. Esa es la voz pasiva, cuando el sujeto no hace nada, ¿ok? Sino que recibe la acción. Voz activa, cuando el sujeto hace una acción. Voz pasiva, cuando el sujeto recibe una acción, ¿ok? Very good. So, eso es Yeshua, right? The expression that you learned today, be kept. Deben ser mantenidos. Okay, so the user inputs their move by entering the number of the square they choose. Ajá, ok. O sea, tenemos que escoger el field al ingresar un number. The number must be valid, right? In other words, it must be an integer. O sea, no va a recibir strings, solo va a poder recibir integer. It must be greater than 0, o sea, no negative numbers, nada de números negativos, and less than 10. So 11, 12 are out of the table, ¿no? Están fuera de la mesa. And it cannot. Fíjense bien esta palabra
es... ustedes seguramente conocen las dos palabras can and not. Y su contracción, can't, right? Seguramente están familiarizados con ellos. Y también saben que can and not pueden funcionar aunque no los peguemos en una contracción, right? I cannot write JavaScript programs, or I don't know, SQL scripts or whatever. I cannot, or I can't, okay? So now the thing is this, que es tan común el uso del cannot que se formó una nueva palabra y esta es cannot. Y es sinónimo de can't y es sinónimo de utilizar las dos palabras can and not, cannot. Y es muy utilizada en situaciones formales, ¿ok? Para eso vamos a utilizar cannot, es una palabra, no es un typo, no es un error aquí del Cisco Networking Academy, no. Es una palabra tal cual. So it cannot point to a field which is already occupied. Repeat with me, occupied. Occupied. Y no occupied. No occupied. 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 Entonces, este valor indica el field, indica el square, indica el slot, indica el space que va a occupy, ocupar nuestra opción. ¿Ok? Good. So, ya dijimos que it can be a negative number and it can be less than 10. It has to be less than 10 and it only can accept integers. ¿Ok? Integers. Integers y no integers o integers. I don't know. He escuchado muchas veces esa palabra mal pronunciada. Es integers. Repeat at home with me. Integers, okay? So the program checks if the game is over. Okay, the program checks if the game is over. There are 4 possible verdicts, not verdicts. The game should continue. The game ends with a tie. You win. Or the computer wins. Okay, so the game should continue. That's one verdict. The game ends with a tie. You win. Or the computer wins. Ok, solo hay una opción a lo que veo en donde dice que debe de continuar. Todas las demás es que ya terminó. Right? Y puede terminar with a tie, con un empate. Or with a, if you win. Or if the computer wins. Ok, if the computer wins. Muy bien, vamos excelentemente. Chicos, hay un montón de raza conectada el día de hoy, me da muchísimo gusto. Déjenos por favor un saludo, vámonos conociendo, vamos haciendo comunidad. Les recuerdo que el acceso a las comunidades tanto de WhatsApp como de Discord es completamente gratis. Ahí van a recibir consejos y van a tener oportunidad de acceder a nuestros círculos de conversación completamente gratis de lunes a jueves. Salúdenme, preséntense, díganme what technology do you use for working, right? ¿Qué tecnología utilizan? ¿Qué lenguaje de programación es el que ustedes comúnmente utilizan? So, the computer responds, it's moved, and the check is repeated. Okay, very good. The computer responds with its move, and the check is repeated. Okay, uno mete el integer, right? Chequea cuál de esas 4 cosas deben ser. Si debe de continuar. Si ya se acabó el empate. Si yo gané. O si if the computer wins. Okay. So, and then after that, the computer responds and the check is repeated. Okay. Don't implement any form of artificial intelligence. ¿Tú crees que yo sé hacer any form of computer intelligence? Artificial intelligence? Come on, man. No estuviera aquí. A random field choice made by the computer is good enough for the game. Ok, solo vamos a utilizar lo random. The example session with the program mail looks as follows. Y bueno, aquí ya vimos 1, 2, 3, 4. Este siempre va a estar ocupado. 6, 7, 8, 9. Y nos va a pedir el enter your move. Le vamos a decir que en el 1 vamos a agregar el integer, vamos a enter the integer, and then aquí lo guarda
Esta es una O, esto no es un 0, esto es una O, es nuestra movida. Y lo checa, lo registra, te da otra vez el tablero, the board, right? And then we enter or move. No, no, wait, él se respondió, no nos está dando el estado del tablero. Aquí I input my choice, which was 1, right? So, ahí está, 0. Y ahora responde. Y ya agarró este. ¿Ok? Y me pregunta el mío. And so on and so forth, and so on and so forth. Hasta que you won. Ok, bueno, en la primera sesión del tic-tac-toe, yo soy muy ansioso. No me gusta decir que lo soy porque si dices que lo declaras y lo afirmas en tu cabeza, ¿no? Pero lo cierto es de que a veces me voy como burro sin mecate a hacer las cosas que yo tengo. Yo soy malísimo para el Texas Hold'em because no sé blofear. Cuando me dan un par de cartas y veo que puedo hacer juego o que son muy buenas, ya ahí ya estoy, ya quiero ganar, ¿no? Yo no les sirvo para el bluff. Y lo mismo pasó durante las primeras sesiones. Cuando leímos esto, llegué hasta aquí y me puse inmediatamente a hacerlo sin hacer los requerimientos. Por ahí me echaban carrilla de que el project manager tenía que volver a hablar al cliente porque como no había leído bien me iba a tomar más tiempo, ¿no? Ya había hecho un avance y vimos que no era el adecuado ese avance. So, implement the following features. That's the thing we have to do, implementing the following features. Let's read the first feature. Feature. In this case, it's plural, so this is features. Okay. So the board should be stored as a 3-element list, while each element is another 3-element list. Very good. And the inner list represent rows. Ok, va a tener listas dentro, 3 listas, y cada lista es otra lista. Y ahí se representan las rows. So that all the squares may be accessed. Noten cómo este verbo termina en ed. Sin embargo, esa ed no se pronuncia accessed. No sé si notan un pequeño me estoy acercando al micrófono. ¿Lo notan? Esa es la correcta pronunciación. Hay 3 pronunciaciones cuando hay palabras que terminan con ed. La primera es que si la palabra original termina con un sonido de vocal, es decir, esta sería la palabra original, access. Termina con un sonido de vocal, le agregas la ed, pero como termina con un sonido de vocal en su forma original, esta nada más va a sonar como una ligera T. Accessed. Otro sonido es cuando la palabra, vamos a ver si por aquí tenemos algún ejemplo. No, me parece que no. Aquí está la misma, store. Fíjense, la palabra en su forma original termina con una vocal. Sin embargo, esa vocal no suena. De manera que sí encaja en esta descripción que les estoy diciendo. Cuando la palabra original termina con un sonido de consonante. Store. Le agregamos el ed. En este caso nada más le vamos a agregar D. Y va a sonar como una ligera T. Stored. ¿Ok? Noten también la pronunciación de la S. No digo stored. No hay ninguna E. Es como cuando vamos a los tacos y pedimos una Sprite. No hay ninguna E, pero la decimos. ¿Ok? Y eso es válido aquí en México. Pero en inglés no vamos a decir esa E fantasma que nosotros aplicamos ahí. Tenemos que empezar desde la S. So, stored. Ok, no encuentro algún otro ejemplo en este momento aquí para explicarles la segunda de pronunciación, pero quédense, ahorita seguramente vamos a encontrar uno y ahí se los voy a explicar. Ok, so decía que es accessed using the following syntax: bore, row, column. Bore, row. Noten esa pronunciación, row, y no co. Column, no column, ¿ok? So, esa es the first consideration.
que tenemos que hacer una lista de 3 elementos y dentro de esa lista de 3 elementos, cada elemento tiene otros 3 elementos. That's the first thing we have to do. Then it says, each of the inner list elements can contain 0x or a digit representing the square's number. Okay, each of the inner list elements can contain 0. Y no es 0, es O, X, or a digit representing the square's number. Ok. Eso quiere decir que cada elemento de esta lista, que es una lista bidimensional, o que los boomers les decimos The Matrix. The Matrix, esta matriz, solamente puede contener O's, X's, or a digit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, or 9, representing the square's number, okay? Such square is considered free. O sea, un square que tenga un dígito is considered free. The board appearance should be exactly the same as the one represented. Aquí es como los ejemplos que hemos visto anteriormente, porque represent termina con T, sonido de consonante. Cuando agregamos la ED, le vamos a agregar un sonido de T nada más. Represent. No es cierto, estoy mal, no es cierto, sorry, no. Eso nos lleva a uno. Recuerden que les dije que eran 3 sonidos para las EDs, ¿ok? La primera es la que les expliqué ahí arriba, como esta, consider. Consider termina con sonido de consonante R, ¿ok? So cuando alegramos la ED es considered, nunca considered, right? No, considered. Ahora, ese es el primero. Yo estaba buscando uno con sonido de vocal, pero no lo hemos encontrado. Pero acá es un claro ejemplo de cuando sí tenemos que pronunciar el ED en los verbos. Represent. Cuando el verbo en forma base, cuando la palabra de manera natural, sin que esté en pasado, sino en su forma base, termine con T o con D, ahí es donde se va a pronunciar el ED. Present es la manera en forma base. Agregamos ED y como termina con T, ahí sí vamos a decirlo hasta acá. Presented in the example. ¿Ok? Espero que quede claro. Acá, por ejemplo, está en forma base y si quisiéramos hacer esto en pasado, tendríamos que agregar una ED. Como el verbo en forma base termina con T, aplicamos la misma regla que acá. So, implement, en pasado, implemented. ¿Ok? Very good. Implemented the functions, defined. Noten cómo la palabra en forma base termina en vocal, pero no suena, de manera que decimos que termina en un sonido de consonante. Y cuando tenemos un verbo en pasado, es decir, que termine con ED, en donde su forma base haya terminado con sonido de consonante, cuando agreguemos el ED solo va a sonar una pequeña T. Defined for you in the editor. Very good. Editor. Repeat with me. Editor. Ok, muy bien. Ya. Eso quiere decir que ya nos dieron como unos prompts de qué tienen que hacer las funciones, ¿ok? So, más consideraciones y ya terminamos. Otra consideración dice, drawing a random integer number can be done by utilizing a Python function called. Eso es en forma base, called, hasta la L. Termina con consonante de manera que si le agregamos ed, called, range. The example programs below shows how to use it. The program prints the 10 random numbers from 0 to 8. Muy bien, eso no es una consideración, eso nos están diciendo cómo sacar el range, el número random que va a utilizar the computer when its turns begins, right? When it's their turn. Okay. Good. Tengo tiempo que no pongo los lentes. Luego me ando quejando de mis dolores. Pero bueno. Okay. Let's continue.
let's continue now. So those are the considerations. Let's begin. Let me open my Visual Studio Code real quick. There you go. Y esto es, ustedes van a ver en este momento el avance que tenemos. Esto, el teacher Álvaro, que no se ha conectado el día de hoy, o por lo menos ahí debe de andar y no ha saludado, me ayudó a hacer la función, la segunda función. Let me share my screen with you guys. Esta no. Es la otra. Ahí estamos. Ahí estamos. Okay, let me zoom in a little bit. There you go, for you guys read it properly. Okay, so in the first function we display the board. Y aquí está. Esto es tal cual lo que nos dice el ejercicio, cómo se debe de ver exactamente. Se los voy a correr para que vean cómo se ve. Ahí está. Dibuja 9 fields, 9 squares, right? 9 fields, 9 squares. And let me go a little bit like this. There you go. Wait. There you go. No. A ver. ¿Hasta dónde aguanta? Hasta ahí. There you go. Ahí está. So, aquí lo tenemos, right? Este es el board. Y acá están los 9 squares, los 9 fields, los 9 slots. Y están enumerados from 1 to 9. And the first move is always going to be the computer with an X. And it's always going to place its choice. Siempre va a poner su opción a la mitad. Para esto estamos utilizando una list, como nos dijo en las consideraciones, una list de 3 elements. Within 3 elements, each list represents the rows, right? And the inner elements represent the columns. Y tenemos esta primer función que se llama display board. Y aquí está ninguna otra cosa más que a manita llenada de manera muy, ¿cómo se llama? ¿Cómo le decíamos en días pasados? De manera orgánica, no, de manera artesanal. De manera muy artesanal, aquí está. De manera muy artesanal, aquí está llena nuestra lista. ¿Ok? Nuestra lista. Thank you very much por todas estas personas que se están conectando. Tenemos más de 160 personas conectadas al mismo tiempo y esto es récord de audiencia. No sé qué pasó. El algoritmo está muy dadivoso el día de hoy. So yeah, that's the thing. Así lo llenamos. Estábamos buscando una manera de llenarlo como más, ¿cómo le decíamos? Más Pythonistic, right? More Pythonistic. Y la verdad es de que nos hicimos bolas durante todo un episodio y decidimos hacerlo de esta manera. ¿Ok? So, and then esta es la función que hicimos antier, el día de antier. Ayer no tuvimos live, remember? Yes. Entonces, esta fue la manera en que yo no quedé muy contento porque aquí sí quería hacerlo con un for, quería hacerlo con un loop, pero me dieron esta solución, la cual me pareció tan ingeniosa que decidí dejarla. Y el tema de ser tan ingenioso fue precisamente que no la entendía. La estuve analizando durante todo el live y ya al final la entendí. Ahorita la vamos a revisar. Yes, with more elegance, dice Joshua, or a fancier way, right? With a fancier way, yeah, of Pythonistic. So the thing is that, déjenme les explico cómo. Ya estoy contento, pero no estoy satisfecho. Porque pues si mueve, no, si jala no le muevas, dicen por ahí, ¿no? Right? If it works, don't touch it. If it works, don't touch it. Si jala, si funciona, no lo toques. So, this is the name
This is the, oh, perro, es el Yeshua, oh, perro, right? Yeah, it works. It works. Yesha, you were here. I believe that you were here. Probably. No, pues más que ya te había sido, ¿eh? Pero bueno, the point is that hicimos while true, move, que es el input, right? Lo declaramos como un integer y dice, give me a number, right? From 1 to 9, sorry. And then if move is greater or equals to 1, and also is less and yeah, and just n. Aquí en Python es n nada más. Luego and also or else iba a decir, right? Move equals to less or equals to 9, yeah. Move less or equals to 9. Entonces hace que move sea igual a move menos 1. ¿Por qué? Porque los elementos acá, a pesar de tener estos valores, están enumerados de la siguiente, in the following manner: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, because we start from 0, right? Entonces, si le ponemos 1, aquí we subtract 1, right? Y luego hacemos que row, o sea, el renglón, haga ese 0 en floor division de 3, right? 0 entre 3, pues es 0. Eso quiere decir que estamos colocados en the row 0, right? Dice Álvaro, buenas tardes, ¿cómo estás? You need a break in line number 31. Okay, yes. Okay, very good. Y luego el column, déjame poner un pin en mi cabeza en eso porque si no se me va a olvidar. 31, break aquí. Okay, and then move modulus 3. Okay, so modulus 3, este es para determinar cuál es la columna. Okay, el módulo de 3, el move módulo de 3. Okay, esa solución precisamente Álvaro fue el que nos la compartió. Yo quería hacer un for loop, right? Y no. Y no, pero hoy me he puesto a estudiar, vengo más preparadito. Creo que lo vamos a lograr. I think we're gonna make it, okay? So, y luego preguntamos, if both row call in 0x, in OX, siempre digo 0, in OX, porque esta es una O, acuérdense. Con esta estamos jugando nosotros, el usuario estamos jugando, we're playing with O, right? The user is playing with O, and X is playing with, the computer is playing with, right? So, now we said, print, choose an empty field. Esto es por si esta que se eligió, right? De acuerdo al move, ya tiene una O o una X. Eso quiere decir que está ocupado. Okay? So, then we continue after that, and then else board row call n equals 0. Y acá y acá dice en el 31, line 31, dice Álvaro que necesitamos un break. Y ya me imagino por qué. Quiero ver nada más si es por lo que me estoy imaginando. Aquí, si yo le pongo 3, no está haciendo nada. ¿Se fijan? ¡Ah! La 5 sí lo registró. Porque el 5 está ocupado. ¿Ok? So that's one thing. ¿Qué pasa si le pongo 3 también? Ah, también ya registra. O sea, sí lo está guardando porque esa es la segunda parte. ¿Dónde está? ¿Por qué sí lo está registrando? Ah, porque aquí lo está registrando. I think so. No teníamos que hacer append aquí. Todavía no, ¿verdad? Ok, entonces aquí lo está registrando. Very good. Pero no nos está dibujando otra vez the board. So this is why Álvaro suggests a breaking here. So now let's check it. Esto me pasa con la instalación. Ya lo estuve viendo y es una sí y una no. Una jala y una no. Entonces 3 aquí. Y ya lo breakeó. Aquí está la opción que nosotros elegimos. Y ya salió. Ok. Pues ahí está. El break que nos sugería Álvaro. So that's one function. Y tenemos que ponerle también ciertas condiciones, como que sea integer, como que sea, ¿qué otra cosa? Como, bueno, pues ya está que sea un número igual o mayor than 1,
or less equals to 9, right? Pero también que sea un string, que nunca sea, que no tome string, right? Pero eso lo vamos a hacer más adelante. Quiero concentrarme en avanzar el día de hoy, en avanzar con la siguiente función, right? Vamos a seguir el happy path. That's not really, recommendable, advisable, but para la magia de la televisión, this is what we're gonna do, right? Okay, so it says, the function browses. Repeat with me, browses, busca. Look for también puede ser, pero noten cómo en estos términos técnicos es mejor y más común utilizar the word browses. The function browses the board and builds a list of all the free squares. Okay, the function browses the board and builds a list of all the free squares. And then it says, the list consists of tuples. Las tuplas, famosas tuplas. Well, each tuple is a pair of row and column numbers. Each tuple is a pair of row and column numbers. Okay, got it. Yes. Great, excellent. Entonces, the function browses the board and builds a list. Ahí está, builds a list. Es lo primero que vamos a hacer, build a list of all the free squares. Nosotros ya sabemos cuando un square is occupied con este. Vamos directamente y vemos si está occupied. Pero acá tenemos que ir iterando sobre cada uno de los squares y ver cuál está free. Which one is not occupied, right? Y entonces con eso vamos a build a list of tuples, consisting in tuples. Cada tuple is a pair of row and column numbers. Ok. Dice Álvaro, esa función ya la tienes, fue la primera que hiciste. No. La primera que hicimos fue el board. Después el del move. Y no tenemos nada más. Pues vamos a empezar por ahí. Right? Ya me pusiste a dudar, Álvaro. No me acuerdo. O sea, me acuerdo que lo tratamos de hacer, pero no tuve éxito. Vamos a ver. So, build a free... Mis lentes son de que acá tienen el aumento. Aquí es para ver de cerca y acá es para ver de lejos. Entonces, cuando veo los comments, si lo veo así, no veo nada. Y si lo hago así, ya. Dice, no, el Word fue la segunda. Yo tengo memoria privilegiada, pero pues, ¿dónde está? Estaba en otro... hicimos otro archivo, ¿verdad? Porque estaba truene. Ese tiene razón este Álvaro, man. Digo, para mí está medio blurry, así como mi vista. Pero yeah, probably you're right. But don't worry, we can do it again. Make a list of free fields. So, a list of free fields of free fields, right? Free fields. What about that? ¿Les gusta mi nombre ingenioso? It's gonna be this list. Free fields. ¿Por qué está? Free fields. It's an empty list. So, it has to iterate. It has to iterate over the board. So, a ver si ahora sí me sale. For range, no. For row, no. For column. No, primero las rows. For row, in board, no. In range, 03. Es el trucazo. Ese es el trucazo que investigué. En lugar de ponerle el board y el land del board en wherever, ahí está. Ese era el trucazo. Oigan, a ver qué dice. De hecho, devolví a una tupla y me preguntabas por qué. Man, eso sí no me acuerdo. Neta que sí tienes memoria privilegiada, Álvaro. Álvaro, para que ustedes no sepan, Álvaro es maestro, Álvaro, o estás encargado del proyecto. I don't remember, pero
precisamente él trabaja en una institución donde certifican Python as well. Y se ha encontrado con este problema miles and thousands of chances and occasions, right? So now for column in range 0, 3, the same thing. Y aquí está lo que vamos a hacer. Vamos a append a free field. Vamos a append free field, ¿ok? Vamos a append el free field. No alcanzo a ver. So, pero aquí necesitamos el move, ¿no? Bueno, creo que primero necesitamos validar. Es que estoy confundido, como ya validamos eso en el in the last function. No, we need to validate this. If board row column now equals to X, right? Okay. Dice Álvaro that I don't need 0, 3, just 3. Okay. I always trust Álvaro. Él ya se la sabe todos. Esto lo ha hecho 1000 veces. So, and or. Sí, una u otra, porque si no va a ser las dos. Or if board, pero ya no lleva el if, right? Or board row column. Qué calor está haciendo, Qué calor está haciendo. Column se escribe con N. Estaba leyendo, I was reading today that another how do you say that thing? Un frente frío. Cold front? I don't think it's un cold front. Let me Google that. Frente frío. How do you say frente frío in English? Cold front. Yeah, just like that. Yes. ¿Qué utilizo? This is a tip that I want to share with you guys. Every time, let me share my screen. Let me share my screen. Every time that I need to find out a term, right? This tool, I used it a lot. La utilizaba mucho cuando me dedicaba a ser traductor e intérprete. Entonces, si la premisa de este sitio, es que si alguien, si existe el término cold front, quiere decir que alguien, lo más seguro es que alguien ya lo haya escrito, ¿no? En inglés. So, cold front, aquí está. Esto no es un traductor. Esto tiene indexadas un montón de páginas que regularmente publican tanto en español como en inglés. Y cuando buscas un término, te trae tanto la versión en español y en inglés. No es un traductor tal cual. So, constant rains caused by a cold front. Y acá dice frente frío. Cold front, right? Entonces, si hay suficiente evidencia de que el término es utilizado, eso quiere decir que es común y que es válido. Esa es the premise of this site. Se llama lingui.com. Lingui. Ahí les dejo ese tip, guys. Okay, good. Let's continue with the Visual Studio Code. Y también Álvaro nos comenta otra cosa. Where is the Visual Studio? Wait. There you go. Ahí está. Mientras veo el comentario de Álvaro que dice:
Eso ya lo habías hecho más fancy con if go roll call not in zero. Eso sí me acuerdo. Eso sí me acuerdo y lo borramos porque no lo entendía. ¿Por qué no está poniendo squiggly lines here? Ah, porque acá también no le puse la N. Avíseme, raza. So, if our row column equals X or no, esto no. Y or O, que es lo que nos está sugiriendo Álvaro que cambiemos. Right? Dice, eso ya lo había hecho más fancy. If our row call none in X. Ok. Esto lo podemos cambiar. So, a ver, como dice Álvaro, dice not in. Not in O X. Yes. Así, ¿verdad? Cool. Muy bien. Creo que hoy sí lo vamos a lograr, chicos. Hoy sí vamos a completar una función. Y miren, con esta que completemos, ya nada más nos van a faltar 2. We're done. Ya me urge. I'm eager. I'm really looking forward to start. The second part of this tutorial. Otros 50 días que nos aventemos y ya voy a estar, pero que sí, bravísimo. Con el Python. Ok, so. Y luego, ahora sí el append, ¿no? Ahora sí el append. Bueno, aquí acabamos de ver que no. O sea, que si esto está, pues ya, no. Entonces vamos a hacer else, right? Else. No, pero pues, tenemos que poner algo aquí, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pues pass. Va a pasar. No va a hacer nada. Porque están ocupados, right? So ahora sí, else. Pass or continue? What's the difference between using pass or continue? Is there a difference? Or is just the same thing? Right? I suppose there has to be a difference, right? Si no, para que tuviéramos dos. Déjenme en los comments si ustedes saben what's the difference between el comentario de Luis dice mamadísimo en Python. Oigan, hablando de mamadísimo, no se pasen de lanza. Ya es marzo. And I remember that for December, I just said, okay, I'm gonna stop doing a diet, right? I'm not gonna be looking after what I eat, right? No voy a estar cuidando lo que como. So, por las fiestas. So yeah, I start eating whatever it cross my road, right? I run into, right? Chicken, turkey, lasagna, ravioli, whatever, all those kind of things, hamburgers, pizzas, and whatever, candy, and sweet bread, pancito dulce, and everything, right? Pero no manchen. Ayer me pesé 85 kilos. Debería pesar 73. So, yeah. Creo que ya tengo que hacer algo. Ay, no puedo. No puedo, man. No puedo. Yeah, okay. Luego dice line 45 free. Free fields, that append row call. Exacto, es lo que vamos a hacer. Y me dice Luis Robles que no es lo mismo. What's the difference? What's the difference between else or continue? Ok, entonces, line 47, vamos a hacer free spaces, right? Free fields, that append, board row call, right? No, row call, nada más row call. Así como nos estaba sugiriendo Akrai. Porque it needs square brackets, right? Square brackets. Here we have square brackets. There you go. Row call. ¿Por qué le estás poniendo doble? ¿Por qué le pones doble, Álvaro? Double parenthesis. Porque este es un solo elemento. Ya. It's a single element.
right? Si no serían dos, I suppose, right? So, ahí está. No es call, es column. There you go. Me hubiera puesto call. Es porque le estoy copiando al Álvaro. No sé, row call. O es column. Okay. So, that's it. Let me pull column. Let me write column because I believe that is way more natural to use three name variable, three name letter. Yeah, so ahí está. Aquí. Okay. Let's see. Ya, ¿verdad? ¿Falta algo? Let's run it. Give me a number. I'm gonna grade 2. Y ahí está. Pero ¿cómo sé si pues imprimiendo, ¿verdad? ¿Cómo sé? How do I know if the new list is working, right? Print free fields. That's it. I'm gonna do it, right? Print free fields. Bless you. Oigan, por cierto, qué contento estoy porque del lunes para acá tenemos ya a la mitad del cupo los grupos que vamos a tener para marzo. Vamos a abrir 3 grupos. Uno de A2 para B1 y otro de B1 para B2 y otro de B2 para C1. Es decir, si tú estás en A2, en B1 o B2 y quieres incrementar tu nivel de inglés con Inglés para Devs, lo único que tienes que hacer es aprovechar la promoción del 50% que tenemos. Paola me está echando ojos, me dice que no los aliente porque no nos damos abasto de todos los mensajes que estamos contestando. Muchísimas gracias por todas las personas que están interesadas en nuestros cursos. Tenemos, Paola, para el de A2 a B1, ¿cuántas personas inscritas ya? 7 personas, los grupos son de 10. Vamos a empezar hasta el 18. Creo que vamos a acabar abriendo el grupo, pero anyway. So, and then, dice Paola que no, que ya no quiere. B1, yeah, B1 para B2, ¿qué tenemos, Paola? 7 también. ¿Y B2 para C1? 5. Vamos a la mitad. Estamos llenando estos grupos. Pero, por favor, aprovechen las promos, porque luego me da mucha pena decirles, pero tenemos un plan para que todo esto funcione y siempre tratamos de dar el mejor beneficio. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces nos contactan cuando se acabaron las promociones y me dicen, Darwin, por favor, échame la mano, déjame todavía el 50%, ya sé que ya se acabó, que ya pasaron 2 semanas en whatever, y yo, oh man, no puedo, la Paola me mata. Y de todos modos terminan convenciéndome, pero Paola ya me puso un ultimátum. Entonces ya no voy a poder hacer eso because we have a plan for that, right? Yes. Y luego que dice Fat Pythonists. Don't need else because you have not in line 44. Si no está, pero si no es, right? Sí, entonces, oigan, 18 de marzo comenzamos nuestro reto. Recuerden, son 4 meses para subir de nivel. En 4 meses tú vas a subir de nivel. No te estoy prometiendo espejitos, no te estoy prometiendo en 4 meses vas a ser completamente bilingüe. No, si vienes desde cero, yo no, en 4 meses ni yendo a bailar a Chalma, decía mi abuelita, ¿no? Entonces, no. En 4 meses vamos a subir de un nivel a otro nivel, de acuerdo al estándar internacional que es el marco común europeo de referencia para las lenguas. En otra ocasión les voy a platicar acerca del marco común. Pero sí, vamos a subir de nivel en 4 meses. Mándenos un mensaje. En este momento Paola los está tratando de contestar todos y la verdad es que sí tenemos muchos. Y Álvaro dice, don't need else because you have not... eso ya lo había leído. Y break, sale del todo el bucle. Continue, sigue ejecutando en la siguiente iteración sin contar el bucle. Y pass no hace nada. ¡Oh! Sí, o sea, no hace nada. Y es lo que queríamos, ¿no? Break, it goes out of the loop. Continue, keeps executing the next iteration without breaking the loop. And pass does nothing.
Se me ocurrieron muchos memes, se me ocurrieron muchos chistes ahorita de que no hace nada. Pero me voy a quedar con el del perrito. Y a ustedes que les digan, ustedes le ponen lo que quieran. Ay, qué bonito perrito, no hace nada. ¿Cómo se llama? El Darwin, porque no hace nada. Es un chiste que contaría mi esposa. Muy mal, esposa. Ok. So, yeah, we don't need else. Because aquí dice que not in, right? Okay. I'm gonna trust Álvaro, I mean. Es el teacher. Yes. There you go. A ver, vamos a ver si jala igual. Ah, pero no hemos hecho el print. Ay, ya le borré. A ver. Ni. Ah, pues porque no estaba, ¿verdad? Ok. Borrow, call not. Pues no imprimió field. Ay, aquí lo cortó. Ah, pues porque no lo estoy llamando. No lo estoy llamando. ¿Cómo quiero que jale? Yeah, man. Oh, man. Ok, lo vamos a poner aquí. Make list of free fields. Y we're going to pass the parameter board. That's it, right? Ahora sí. ¿Qué pasa? Ah, porque lo tengo que poner acá arriba, right? ¿Sí o no? Esta es acá. Este comentario es para esta de acá de arriba. Y these comments belong to this function. Ok, ahí está. ¿Por qué está en squiggly line? No me sales con cosas, man. Come on. Ahí está. What's the problem? Creo que es por la de hace rato, ¿no? Let's see. Two. Yeah, what? Ah, no, estoy dejando ver. Yes, ahí está. Eso fue lo que imprimió. That's the thing that it printed out. Okay? And it's printing this. A ver. ¿Saben qué pensé que me iba a imprimir? Me iba a imprimir 1, 3 and whatever. Pero no, miren. Bueno, a ver, de principio is printing every iteration. So that's not cool. Let's put it outside the F. Let's see if this is enough. Is it enough? It's not enough. Then how about here? There you go. Almost there. Almost there. Here. Al final. Yeah. The same level of the first 4. Ahí está. So these are the elements that are free, supposedly, right? So I just occupied this one, and this one was born occupied. So, and this one is 0, 1, and this is 1, 1. So the list shouldn't contain this one nor this one. Shouldn't contain 0, 1. Shouldn't contain 1, 1 either. So first element 0, 0. Yes, this is free. 0, 2. Yeah, it is skipped. It skipped this one. It works. Yes, and then 4. Yes, which is 1, 0, and then 1, 2 because it's skipping 1, 1. Right. 2, 0, 2, 1, 2, 2. It works, my friends. We are the champions, my friends. Dun, dun, dun. Okay, hey guys. We've moved on. We moved on y apenas va a la mitad. Me está entrando una idea medio rara. Se va a enojar el Álvaro. Yes. Dice free fill appends a tuple. Ah, es que es el tuple. Oye, entonces... Pero sí, ¿verdad? Sí lleva los brackets ahí, ¿no? O le estoy regando con los brackets. ¿Qué pasa si le quito los brackets? No, sí, it's an element from a list, isn't it? A ver, let me check that thing that is Albert suggesting. I'm gonna try 2. Yes, it's the same thing. Yes. Yeah, here we go again. Yeah, oh...
Ya. No lleva brackets. Pues ahí está. Ya que quité los brackets. I removed the brackets, right? Okay, so. Aquí. Se va a enojar el Álvaro. Pero es que quiero que me quede más con el full row. Aquí ya vi que jaló. ¿Se acuerdan? Que la segunda. The second time we were trying to solve this tic-tac-toe, it didn't work. I mean, at least for me, it was like really frustrating because I couldn't make it iterate over the matrix, right? Dice, a ver. Es que tú eres bien fancy, Álvaro. Instead of print, return. Ah, bueno, sí. No, ya te entendí por qué. Ya te entendí por qué. Pues que la función tiene que regresar a algo. Return free fields. Yes. No importan los brackets. The brackets don't matter. With this, you just say that it's the list of an element. It's the list of a single element. De un solo elemento, right? Okay. Me pongo nervioso porque sé que me voy a meter en algo que si no lo logro, pues va a ser como para atrás. Pero no, o sea, al final de cuentas siempre lo puedo. Siempre existe el control Z. Quiero hacer esto que se vea con un for. Quiero hacer esto con un for. Quiero elevar my Pythonic level. Let's see what happens. Creo que sería hasta aquí. No, me da miedo, No sé si aventarme a hacerla o no. What do you guys think? No, creo que lo voy a dejar así. Lo voy a dejar así. Nah, ya prefiero no estarme estresando por eso. Right? Mejor lo hacemos más fancy lo demás. Okay, that's it. Sí. Dice Luis Robert, what do you want to do? I want to make this thing as a for loop that iterates and keeps asking. No, pero es que creo que ni sentido tiene. No, creo que ni sentido tiene hacerlo. Así está bien. I believe that this is the way to do it, right? Isn't it? Yeah, let's go with the next function. That's it. It works. I should be happy with that. Okay. So now, victory. Dun, dun. So this function analyzes the board status in order to check if the player using O's or X has won the game. Have no clue how we're going to do this. The function draws the computer move and updates the board. Function draws the computer move. ¿Cuál sería la condición? Es que aquí tenemos que meterle una condición acá de que la función analiza los board status in order to check if the player using O's or X has won the game. Ok, entonces, a ver, ¿cuáles son los escenarios en donde alguien pudo haber ganado? Es que una row esté llena de O's o de X's, o que una column esté llena de O's and X's. Allá llevo dos casos. Que 0, 1, 1, 1 and no, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1 or 2, 2 have the same character, right? Que tenga O o tenga X. Another one is that 1, 1, no, 0, 2, 1, 1 and 0, 2
have the same O or X's, right? Esos serían los tres. Esas serían las tres posibles maneras que tenemos de ganar. A ver. Dice que dijo. Supongo que son tres listas que contengan esta combinación. Porque, to be honest, the only solution that I can come up with is, pero está muy espaguetoso esta solución, es que ponga todas las posibles soluciones. O sea, for example, voy a llamarle win 1 y que esta sea a list where all the elements contained in the first row. No. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? What can we do? What can we do? I'm thinking. Y me ataca el pensamiento de la cosa que quiero cambiar acá. De la cosa que quiero cambiar acá. Doris, nos saluda Doris García. How's it going? I suppose that it's high, right? H. O es como un F. Yeah. Lo que quería hacer acá, hace rato me preguntaba Luis, lo que quería hacer acá, what I wanted to do here was to iterate over the matrix, asking if the value contained, the digit contained 1, 2, 3, 4 on board, right, was equals to the move. And then when it finds it, then replace it. That was the thing that I wanted to do here. Okay. So I'm gonna go and try doing that. A ver si no se enoja el árbol. El árbol es bien enojón. Just kidding, man. So here, for row in range of 3, and for column, que ya decidimos que va a ser column, we decided that it was going to be col in range 3. If board row col equals move, then eso quiere decir que ya está. Entonces, no, aquí es different. Eso quiere decir, esta condición que estoy poniendo es, si es igual, quiere decir que ya está ocupada. Right?
So, aquí debería imprimir print. This field is already occupied. Occupy, remember that. Occupy, not occupy. Occupy, no. Occupy. Y ahora sí, else. Right? Or not. Or not. Dice mi hija. ¿Y si? ¿O no? ¿O no? ¿Qué debería ser? A ver. If roll call equals move. Ah, no, es que ya encontró el move, sí. Entonces. Ya. Got it. Cuando este sea igual al move, entonces ahí voy a hacer borrow. Column, which is call, equals to O. Y aquí rompo el loop. Right? What do you guys think? Hadouken. What's that, man? El Hadouken? I don't get it. Hadouken. Man, cómo me gustaba el Street Fighter. So, yeah, ¿qué dice? Expand the expected indent block after function definition on line 855. It's okay. Este. Yeah, forget it. Okay. Ahí está. Sí, hizo ese. ¿Y por qué ya no me imprimió el...? ¿Por qué ya no está imprimiendo fields? ¿Qué le hice aquí? ¿Ya vieron? Weird. Porque ya le puse return y ahí termina la función. There you go. Aquí voy a poner 3. Yes. Pues sí, funcionó igual. Eso era lo que no me atrevía a hacer. Porque pensé que no la iba a armar. Ahora, what happens if I choose 5? Nada pasa. Y debería de pasar, debería decirme que ya está ocupada y que de otro número. Okay. It should say that this field is already occupied and should give me a message that says, no, you need another number. Okay. So dice Street Fighter Hadouken. La U larga, la letra O y la H se pronuncian como J. Se pronuncia Hadouken. Oh man, didn't know that. Hadouken. ¿Y cómo era el otro? Attack Hadouken. Somos la idea, isn't it? ¿Cuándo irán a sacar a decent live action movie about Street Fighter? You guys remember? I just remember the Jean-Claude Van Damme's one. Ok. Vamos a concentrarnos en los problemas que tiene esto, right? What should we do here? If it is already occupied, what should it return? Give me another one, right? So here, if
Si no es válido, si no es válido, porque también si no es válido, aquí no hace nada. Y tenemos que, we have to what is the name of that thing? Oh man, what's the word for that in Spanish? To comply. To comply. We have to comply with the requirements, right? For example, here, if we say 5, no dice nada. Or if we set a negative number, no entra al ciclo, ¿se fijan? Se fue al else. Ok, entonces aquí deberíamos de, y no hay else, entonces aquí deberíamos de poner else. Yeah. Deberíamos decir print give a valid number. Right? Nada más eso. Ok, sí. Invalid literal. Pero eso es porque a veces se buguea. Si fijaron nada más, I just read it again and that happened. So if I go -1, give a valid number. And 2, y ahí está. Okay? What? He said, no, please, no, that is a bad idea. What? What is a bad idea? Tell me. Else, ingrese un número válido. Yes, exactly that, right? Give me a valid number. Yes. Ahora continue to ask again. It already asked again, isn't it? You mean if I pero aquí deberíamos de preguntar esto, o sea, si es igual, si it is already taken, right? Porque aquí si el borrow call es igual al move, pero aquí es más bien una vez que itera, este espacio además me está dando comezón. Si una vez que itera, una vez que haya iterado y que llegue al lugar, al move, si ese está ocupado, tendría que decir, dame un espacio que no esté ocupado. Live action movies, dice, those are terribles, el Yeshua. Yes, they are terrible, right? Well, una decente que no he visto es One Piece, ¿no? La alabaron mucho. What do you guys think? Did you watch One Piece? I didn't get to watch it. But I heard good comments about it. What about also the Halo series? There is a TV show from the game Halo, right? They say it's kind of cool. Is it or no? I haven't watched it. ¿Cuál es una que me haya gustado? Un action movie que me haya gustado. No. Yeah, probably terrible ideas, right? So, yeah, Luis, that's the thing. Aquí es hasta que llega al número del movimiento, ahí ya ingresa el O. Pero creo que debería de haber un elif en donde itere y se vea que si ya es O, que si ya está ocupado con O o con X, como acá lo que nos sugería Álvaro, if the row not in OX, pero aquí al revés, if bull roll call in OX, entonces aquí decir, hey, ¿sabes qué? Estás mal. Y si no, entonces sería el else. Y si no, de lo contrario, ya
haría ya. Le pondría el de este. Sí. Sí, wait. Ajá. Ok, roll call. A ver si funciona. En X or O, yeah. ¿Qué estoy haciendo? Madre mía. Yeah, there you go. Si sí está, le deberíamos decir friend choose a field that isn't occupied, or choose a non-occupied field. Yeah, non-occupied. No, sí está bien. So the thing is que acá entonces el else, pero también tenemos que hacer el valid number, right? Lo podemos poner arriba de acá. Ajá. Ok, y entonces else vamos a hacer bow row. Dígame si le estoy regando, si me estoy complicando la vida más. Equals move. Pero esa condición de que tenga que ser algo válido, que sea que no sea un string, la podemos controlar acá, ¿no? Move if type. Ok. Es que siempre va a ser integer. Oh no, if type move. Así es, ¿no? Type move. Equals integer. ¿Así se pone ese? Creo que estoy equivocado aquí. ¿Así es esa syntax? Sé que esto lo tengo que hacer más por acá. I have to indent this thing. No hay otra manera más que calarle. Perdóname, Álvaro, por no seguir tus consejos, amigo. Ser un rebelde sin causa. ¿Qué pasa? Expected exos. Yes, here. Again, there you go. We have, si le ponemos S, valid letter for int with base 10. Aquí esta no sirvió de nada. Bueno, ya vimos que truena. It's something. It blows up. Type move. Entonces si continúa. Es que saben que este else también va indented. Y acá afuera es un else que diga your choice should be a number. Isn't it? Let's see what happens. Alright, great. Sí, S. No, aquí no. Es que aquí ya es integer all the time. Creo que le estoy regando gachísimo con esto. Porque ya de por sí no funciona con with
with non-numbers, with non-digits. What about the other thing that we implemented? Right? If we go -1, cannot access. No, la ando regando durísimo. What about uno que esté ocupado? Choose a field that is not occupied. Yes. Y entonces aquí debería decir continue or not. If I go 5, yes, choose a field that is not occupied. Yes. And then I go 2. Ay, ¿por qué sí? Ese no está ocupado. Man. Pues ya me hice bolas. Yeah, this is for following my own heart, man. So cool. Yo soy de la idea de que cada que haces backspace here debería de mandarte hasta el LinkedIn. ¿Este qué? Este de acá, ¿no? No, este va. Ya ni me acuerdo, man. A ver. Yes. Esto aquí. Esto acá. Esto acá. Esto acá. Este va acá. Este else debería ir acá. Este else probably. Acá. ¿Qué dice? Door 44 says hi everyone. Oigan, ya vieron que me tengo que acercar así como mi abuelito, man. So sad. Todo por servir se acaba. Anyways, let's try and run it. Oh no, yeah. Ah, no, esto es de que ya se buguea de repente. Okay. Yes. Esto lo quitamos porque habíamos we had erased before the last if condition. So yeah, here we have 2 is occupied, is not occupied. This thing doesn't work. Choose a field. It's for roll call. No, esto no funcionó. Eso es lo que teníamos, ¿verdad? Sí, estuvo gacha la inclusión de esa cosa. Vamos a ver si sigue funcionando a pesar de lo que le movimos. Aquí, ¿qué era acá? Y just continue, right? Ya ni me acuerdo. I don't remember now. Ah, yeah, I should. Cuando llegue acá, board, row, call, call, equals. Oh, that's it. Right? Let's see if it works again. Esto, ahí está. 2. Nada. Yeah. What is happening here? Man.
What? I believe. Let's see. Oh man. There you go. Nothing happens. What? Aquí tenían break, remember? I think that's a point. Ahí está. It works again. Oh man, I swept. I really swept, right? Okay, cool. It works again. With the sex, exactly same thing. I lost 20 minutes trying to fix this thing, this predicament that I put myself into, right? Yes. ¿Qué pasa? Ahora sí, tengo que lidiar. Y acá ya lo tenía. Fijan. Yeah, at the beginning, at the end, I'm gonna do this. I'm just gonna erase this thing. Por lo menos sí pude hacer que iterara, ¿no? Such a fiasco, man. Such a fiasco. Anyways, it works. At least it works. El Álvaro va a estar risa y risa. Ah, te dije, perro, que no movieras. Yeah, man. Let me put all this thing together again. There you go. Aquí funcionaba whenever was occupied as well, right? Yes. Let's see if it works still. What happened? Move -1. Why? Cannot access local variable move where it is not associated with value. Why? Ah, pues porque quitamos el input, right? ¿Cómo era? Era move equals integer input and just what was the original message? The original message was give me a number from 1 to 9. Yes, hasta el mensaje le borré. Give me a number from 1 to 9. El Yeshua. Yeshua es un asiduo attendant to the conversation circle that we're going to have today at 6 p.m. GMT -6. Hoy tenemos círculo de conversación 6 p.m. GMT-6. This is Mexico time, right? So if you guys want to have this opportunity of practicing your English orally, right? Remember, this is your time and this is completely for free. The only thing you have to do is to belong, to join of one of our communities, either Discord or WhatsApp, ¿ok? Las comunidades también, el acceso a las comunidades es completamente gratis. Esto lo hacemos porque nos da gusto ayudar a todas las personas, no únicamente a quienes están dentro de nuestros cursos, sino a todas las personas que están en tech. So come and join us. Gonzalo, hey man, more verbal needs a value. You can add where board is right side, pero es que le había borrado el input. Mi amigo Gonzalo, ¿cómo estás, man? ¿Cómo estás, Gonzalo? Input can be two, yes, eso es lo que hice. Que Gonzalo recientemente
¿Cómo vamos con el bootcamp de código facilito? Ya estamos a punto de terminar el básico. Gonzalo está en el avanzado. Este viernes regreso al avanzado. No, regreso al básico. Unas 6 o 7 sesiones que son las que tenemos pendientes para terminarlo. Estos chicos han estado durante 3 meses tomando un montón de sesiones, llevando su nivel de inglés hacia adelante. So come and join us. Esto es con código facilito, pero nosotros también tenemos nuestros propios cursos e iniciamos uno este 18 de marzo. Si tú eres nivel A2 y quieres subir tu nivel a B1, o si eres B1 y quieres subir tu nivel a B2, o si eres B2 y quieres subir tu nivel hacia C1, come and join one of our courses. Tenemos solamente esta semana, únicamente esta semana, 50% del costo original de nuestros cursos. Solamente esta semana, la que sigue no va a haber esto, ¿ok? Come and join us. 4 meses con nosotros. Dice que está fine. Yes. El otro día vi que Gonzalo compartió su certificado de competition del bootcamp. Qué gusto, Gonzalo. Está asistiendo a los círculos de conversación que por cierto toman lugar de lunes a jueves GMT -6. Ok, eso es lo que sucede. Y ustedes pueden tener acceso a ellos, ya se los dije, a través de nuestras comunidades. Oigan, chicos, pues bueno, creo que al final de cuentas, porque se nos está acabando el tiempo, logramos algo bien importante, que fue hacer la función. Me hice bolas en la función de antier, queriéndolo hacer más Pythonic, pero no me salió. Me disparé en el pie. Pero logramos el día de hoy hacer la free fields list, una lista de tuplas, a tuple list, right? A list containing tuples, indicating which tuples are the ones that have free slots. So yeah. Para la siguiente ocasión que nos veamos, esto será el día de mañana a la 1 de la tarde, veremos la función del victory fork. The function analyzes the board status in order to check if the player using O's or X's has won the game. Y nos vamos a acercar cada vez más, porque ya vamos a terminar. Yo creo que para el día viernes habremos terminado este proyecto y podremos continuar with the new tutorial by Cisco Academy, Networking Academy, that's the name, right? Not Networking Academy. Yes, and Essentials to the Python. En inglés para devs, right? Python e inglés completamente en vivo. Chicos, pues ha sido un gusto. Me da muchísimo gusto que el día de hoy alcanzamos niveles de audiencia nunca antes vistos en este live. Tenemos al momento más de 280 personas conectadas. Thank you very much for watching. See you guys tomorrow.